Nunca imaginé que las paredes de mi propia casa me revelarían el plan más diabólico que mi propia sangre había tejido contra mí. Suscríbete al canal porque la venganza que ejecuté los dejará sin palabras y no querrás perderte ni un segundo de esta devastadora lección. Mi nombre es Eduardo Salinas, tengo 73 años, y durante 5 décadas construí un imperio que hoy vale más de 15 millones de dólares. Creía conocer cada rostro de la traición en los negocios, pero jamás sospeché que el golpe más brutal vendría de quienes llevaban mi apellido y compartían mi sangre. Todo comenzó una tarde de marzo, cuando decidí regresar temprano de mi consulta médica. La enfermera había cancelado mi cita de último minuto. Algo sobre un problema con el equipo de rayos X. Bendita cancelación. Conduje de vuelta a mi residencia principal, esa mansión de 3 pisos que construí piedra a piedra con el sudor de mis primeros contratos de construcción. Al acercarme a la entrada lateral, escuché voces familiares provenientes del estudio. Mi hijo Roberto y su esposa Mónica hablaban con alguien más. Sus tonos eran diferentes, calculadores, fríos, despojados de cualquier afecto filial que yo conociera. Me detuve junto a la ventana entreabierta. Las palabras que siguieron destruyeron 45 años de amor paternal en menos de 5 minutos. El viejo está perdiendo facultades más rápido de lo esperado, decía Roberto con una frialdad que me heló la sangre. Doctor, Mendoza confirmó que los episodios de confusión van a empeorar. Es el momento perfecto para actuar. ¿Está seguro de que no sospecha nada?, preguntó una voz que reconocí como la del abogado Cristian Vargas, el mismo hombre que yo había recomendado a mi hijo para sus asuntos legales. Mi protegido ahora conspiraba contra mí. Para nada, respondió Mónica con una risa que me partió el alma. Ayer mismo le dije que íbamos a ayudarlo con la administración de las propiedades porque nos preocupa su salud. El pobre viejo casi llora de gratitud. Es patético como se aferra a nosotros. Patético. Esa palabra resonó en mi mente como un disparo. Yo, que había levantado un imperio de la nada, que había sacrificado décadas de mi vida para darles todo, era patético a los ojos de quienes más amaba. Perfecto, continuó Vargas. Tengo los documentos de transferencia casi listos. Una vez que obtengamos la declaración de incapacidad parcial, podremos mover las propiedades principales a un fideicomiso bajo control de Roberto. La casa de la playa será el primer paso. Esa casa vale 2 millones fácilmente, murmuró Roberto, y está a nombre solo de él. Será mía en 2 semanas. ¿Y si se resiste?, preguntó Mónica. No lo hará, respondió mi hijo con una seguridad que me aterró. Está desesperado por no perdernos. Cuando le diga que Mónica necesita un lugar para relajarse después del estrés que le causamos cuidándolo, va a entregar las llaves sin chistar. Siempre ha sido débil con las mujeres de la familia. Débil, otra puñalada verbal. Yo, que había enfrentado corporaciones multinacionales, que había reconstruido mi fortuna 3 veces después de crisis económicas devastadoras, era débil para mi único hijo. ¿Y después qué?, insistió el abogado. Después viene lo grande, explicó Roberto. La empresa constructora, los terrenos en el centro, las acciones en bolsa, todo. Vamos a documentar cada episodio de confusión, cada momento de debilidad. En 6 meses, tendremos guardianía legal completa. ¿Y él?, preguntó Mónica. Residencia geriátrica de lujo, respondió Roberto sin vacilar. Un lugar donde esté cómodo pero controlado, donde no pueda deshacer lo que hayamos construido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo temblaba junto a esa ventana, no de miedo, sino de una furia tan pura y devastadora que no había sentido jamás. 45 años de amor paternal se convirtieron en hielo ártico en menos de 10 minutos. ¿Hay algo más?, agregó Vargas. Necesitamos acelerar el proceso. Mis contactos en el juzgado me dicen que hay nuevas regulaciones sobre capacidad mental que entrarán en vigor el próximo año. Será más difícil obtener las declaraciones que necesitamos. ¿Qué propones?, preguntó Roberto. Provocar situaciones donde demuestre confusión en público, reuniones familiares donde olvide cosas importantes, momentos donde parezca desorientado frente a testigos. Necesitamos construir un expediente sólido.
Mi propio hijo planeaba orquestar mi humillación pública para robar lo que había construido con 5 décadas de trabajo honesto. Perfecto, dijo Mónica. Podemos empezar en la reunión de cumpleaños de la tía Carmen la próxima semana. Muchos familiares, muchos testigos. Escuché pasos acercándose hacia la ventana. Me alejé silenciosamente, mi mente ya trabajando con la precisión que había hecho mi fortuna. Ellos habían cometido un error fatal, subestimar a quien los había criado y educado. Mientras caminaba hacia mi automóvil, una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Habían despertado al depredador equivocado. Durante 5 décadas, había destruido a competidores más inteligentes que ellos. Ahora aplicaría cada lección aprendida contra quienes creían conocerme. La guerra había comenzado, pero solo yo sabía que ya había empezado a ganarla. Manejé durante horas por las calles de la ciudad mientras mi mente procesaba la traición. Necesitaba recordar exactamente cómo había llegado hasta aquí, porque había sacrificado tanto por personas que ahora me veían como un obstáculo. Llegué a la oficina de mi primera empresa constructora, ahora un edificio moderno de 20 pisos que alberga Salinas C. Asociados. Subí hasta el piso 35, mi oficina privada, donde guardo los recuerdos de mis inicios. Necesitaba reconectar con el hombre que había construido todo esto. En 1975, yo tenía 25 años y $300 en el bolsillo. Mi primer contrato fue renovar un baño en una casa de clase media. Trabajé 18 horas diarias durante una semana, durmiendo en mi camioneta oxidada de segunda mano. Cuando terminé, la señora López me pagó $500 y me recomendó con 3 vecinos más. Roberto nació ese mismo año. Su primera cuna la construí con mis propias manos, usando madera sobrante de mis trabajos. María, mi difunta esposa, me decía que nuestro hijo tendría la determinación de su padre y la bondad de su madre. Qué equivocados estábamos. Durante los primeros 5 años, reinvertí cada centavo en herramientas y materiales. María trabajaba como secretaria mientras yo construía nuestra empresa. Los fines de semana, Roberto me acompañaba a los proyectos, observando cómo mezclaba cemento y colocaba ladrillos. Le decía, hijo, esto que construimos hoy será tuyo mañana. Nunca imaginé que esas palabras se convertirían en su obsesión. En 1982, obtuve mi primer contrato comercial, un centro comercial de 3 pisos. La ganancia fue de $50,000, más dinero del que había visto en mi vida. En lugar de celebrar, compré terrenos baratos en las afueras de la ciudad. Son para el futuro de Roberto, le explicaba a María. Roberto tenía 7 años cuando nos mudamos a nuestra primera casa propia. 2 plantas, jardín amplio, piscina pequeña. Lo vi correr por esos pasillos gritando, papá construyó la casa más bonita del mundo. Sus ojos brillaban con orgullo genuino, o al menos eso creía. Los años 80 fueron de crecimiento exponencial. Salinas Construcciones se convirtió en Salinas C. Asociados. Contratamos arquitectos, ingenieros, desarrollamos proyectos residenciales completos. Roberto crecía viendo planos, contratos, reuniones de negocios. Siempre preguntaba cuándo podría ayudar de verdad en la empresa. Cuando termines la universidad y aprendas cómo se maneja el dinero responsablemente, le respondía yo. Ahora comprendo que interpretó mis palabras como una promesa de herencia automática. En 1990, cuando Roberto tenía 15 años, compramos la casa de la playa por primera vez. Era una propiedad modesta, necesitaba renovaciones completas. Pasamos 3 veranos trabajando juntos, yo enseñándole carpintería, plomería, electricidad básica. Él parecía fascinado aprendiendo oficios manuales. Algún día esta será tu casa favorita, le dije mientras instalábamos la terraza que daba al océano. ¿Será mía, papá? Todo lo que construimos es para la familia, hijo, pero primero debes demostrar que puedes cuidar lo que otros han edificado. Sus ojos cambiaron esa tarde, algo se endureció en su expresión. Fue sutil, pero ahora, recordando, veo que fue el momento exacto cuando el amor filial comenzó a transformarse en cálculo estratégico.
Roberto estudió administración de empresas con una beca completa que yo financié, $50,000 anuales durante 4 años. Sus calificaciones eran excelentes, pero sus amigos eran diferentes. Jóvenes ambiciosos de familias adineradas que hablaban constantemente sobre optimizar herencias y maximizar transferencias patrimoniales. Conoció a Mónica en su último año universitario. Hija de un abogado corporativo, educada en colegios privados, acostumbrada a cierto nivel de vida. Cuando me la presentó, fue cortés pero evaluativa. Sus preguntas sobre mi empresa, mis propiedades, mis planes de sucesión eran demasiado específicas para alguien de 22 años. Tu novia hace muchas preguntas sobre dinero, le comenté a Roberto después de su primera cena familiar. Está interesada en conocer la familia, papá. Es natural que quiera entender nuestro negocio. Debí confiar en mis instintos. Se casaron en 2001. Una boda de $150,000 que pagué completamente. Roberto tenía 26 años y acababa de ingresar como gerente junior en mi empresa. Le asigné proyectos pequeños para que aprendiera desde abajo, como había hecho yo, pero él esperaba más, mucho más. Otros hijos de empresarios empiezan como vicepresidentes, me dijo una tarde en 2003. Otros hijos no comprenden el valor del trabajo honesto, le respondí. Cuando demuestres que puedes manejar proyectos de $200,000, te daré proyectos de 2 millones. Su frustración era palpable. Mónica también presionaba sutilmente. Comentarios sobre aprovechar mejor el potencial de Roberto y darle responsabilidades acordes a su educación. En 2005, les regalé una casa valorada en $500,000 como regalo de aniversario. Roberto la aceptó como si fuera su derecho natural. No hubo gratitud, solo la expectativa de que seguirían llegando más regalos. Ese fue mi segundo error, confundir generosidad con amor. Durante los siguientes años, observé cómo Roberto desarrollaba una mentalidad de heredero en lugar de constructor. Cuando le asignaba proyectos, subcontrataba el trabajo en lugar de supervisarlo personalmente. Cuando le enseñaba estrategias de negociación, él tomaba notas pero nunca las aplicaba creativamente. Estaba esperando, no aprendiendo. En 2010, amplié la casa de la playa hasta convertirla en una propiedad de $2 millones. Roberto y Mónica pasaban allí todos los veranos, tratándola como su segunda residencia. Sus amigos la visitaban constantemente. Escuchaba conversaciones sobre cuando heredemos esto y cuando sea oficialmente nuestro. Nunca les dije que sería suya, ellos simplemente lo asumieron. Ahora, sentado en mi oficina a las 9 de la noche, analizando 48 años de construcción patrimonial, comprendo que fui demasiado generoso, demasiado pronto. Les enseñé a esperarlo todo sin valorar nada, pero hay algo que Roberto y Mónica nunca entendieron. Un hombre que construyó un imperio desde cero nunca entrega su poder sin pelear. Su conspiración había despertado al estratega que derrotó a corporaciones enteras. Ahora soy su adversario, y no tienen idea de lo letal que puedo ser. Al día siguiente, desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. La traición había activado algo primitivo en mí, el instinto de supervivencia que me había llevado desde la pobreza hasta la riqueza. Era hora de convertirme en detective de mi propia destrucción. Mi primera tarea fue instalar equipos de grabación discretos en lugares estratégicos de la casa. Contacté a Miguel Santos, un especialista en seguridad electrónica que había trabajado conmigo en varios proyectos comerciales. Le expliqué que necesitaba monitorear actividades sospechosas en mi propiedad por razones de seguridad. Don Eduardo, estos micrófonos son imperceptibles. La calidad de audio es cristalina hasta 15 metros de distancia, me explicó Miguel mientras instalaba el equipo en mi estudio, la sala principal y el comedor. En 72 horas, ya tenía evidencia devastadora. La primera grabación la obtuve el jueves por la mañana. Roberto había llegado temprano con una carpeta llena de documentos. Se reunió con Mónica en la sala mientras yo supuestamente descansaba en mi habitación. Conseguí las evaluaciones preliminares de las propiedades, le susurró a su esposa. La casa principal vale 3.2 millones, la de la playa 2.1 millones.
y los terrenos comerciales están tasados en 8.5 millones. Sin contar las acciones de la empresa. ¿Qué dice el avalúo sobre tiempo de venta?, preguntó Mónica. Entre 6 y 8 meses para las residencias. Los terrenos comerciales podrían tomar hasta 2 años, pero generan rentas mensuales de $40,000. $40,000 mensuales. La cifra que yo había construido trabajando 18 horas diarias, ahora reducida a números en una hoja de cálculo para estos parásitos. Y sobre la declaración de incapacidad, continuó Mónica, doctor Mendoza va a recomendar evaluación psiquiátrica. Dice que los episodios de confusión que le describimos son consistentes con demencia temprana, episodios que ellos habían inventado completamente, pero la grabación más reveladora llegó el viernes por la tarde. Roberto recibió una llamada del abogado Vargas mientras almorzaba en mi comedor. Activé la grabación desde mi teléfono móvil. Cristian, necesito acelerar el proceso. Sí, entiendo los riesgos legales, pero tengo información privilegiada. Mi fuente en el hospital dice que papá tiene una cita cardiológica la próxima semana. Si los resultados muestran problemas del corazón, podemos argumentar que su estado mental se deteriorará rápidamente. Mi propia consulta médica, convertida en munición contra mí. ¿Qué propones?, preguntó Vargas a través del altavoz. Que preparemos los documentos de transferencia para la semana siguiente. Si el cardiólogo encuentra irregularidades, yo estaré presente para traducir la información médica y sugerir que papá necesita ayuda inmediata para tomar decisiones importantes. Manipular mi información médica. Eso cruzaba una línea que jamás pensé que mi hijo atravesaría. Durante el fin de semana, instalé cámaras de seguridad adicionales con ayuda de Miguel. Necesitaba documentación visual, no solo audio. Las cámaras eran microscópicas, integradas en marcos de cuadros y plantas decorativas. El lunes por la mañana, obtuve la grabación más incriminatoria de todas. Roberto y Mónica recibieron la visita de Elena Morales, una trabajadora social especializada en casos de incapacidad mental. Lo sexta desde mi habitación a través del monitor que Miguel había instalado. Necesitamos que documenten comportamientos erráticos, explicaba Elena mientras revisaba formularios oficiales. Confusión temporal, dificultades para recordar nombres, problemas para manejar finanzas básicas. ¿Qué tipo de documentación requieren?, preguntó Mónica. Videos caseros donde se vea al paciente desorientado, testimonios escritos de familiares cercanos, reportes de vecinos o empleados domésticos que hayan presenciado episodios problemáticos. Roberto sonrió de manera siniestra. Podemos organizar situaciones donde eso ocurra naturalmente. Reuniones familiares, eventos sociales, momentos donde haya testigos confiables. Perfecto, respondió Elena. Una vez que tengamos documentación suficiente, pueden solicitar evaluación oficial. El proceso toma entre 4 y 6 semanas. 4 a 6 semanas para robar lo que me había tomado 5 décadas construir. Después de que Elena se marchara, Roberto y Mónica celebraron con champán en mi propia sala. Los escuché brindar por el futuro y por finalmente tomar control de la situación. Control de la situación, como si yo fuera un problema empresarial que necesitaba resolverse. Esa misma tarde, contraté los servicios de Patricia Herrera, una investigadora privada especializada en fraudes familiares. Le entregué copias de todas las grabaciones y le solicité investigación completa sobre las actividades financieras de Roberto y Mónica. Don Eduardo, estos casos son más comunes de lo que imagina, me explicó Patricia en su oficina. Hijos adultos que consideran la herencia como derecho adquirido en lugar de regalo condicional. ¿Qué necesita para construir un caso sólido?, le pregunté. Documentación de sus movimientos financieros, comunicaciones con abogados, evidencia de planificación previa. Si han consultado especialistas en incapacidad mental, habrá registros de esas consultas. En menos de una semana, Patricia me entregó un reporte devastador. Roberto había consultado a 3 abogados diferentes sobre opciones legales para familiares con deterioro mental. Mónica había investigado residencias geriátricas de lujo en un radio de 50 kilómetros.
Habían abierto cuentas bancarias conjuntas para manejar los assets del padre cuando sea necesario. Pero el descubrimiento más traicionero llegó el martes siguiente. Patricia había interceptado correos electrónicos entre Roberto y un tasador inmobiliario. Ya habían solicitado avalúos oficiales de todas mis propiedades. Eduardo Salinas, evaluación patrimonial completa para transferencia de bienes. Urgente. Cliente solicita discreción absoluta. Mi hijo había iniciado el proceso de venta antes incluso de obtener control legal. Esa noche, mientras revisaba toda la evidencia acumulada, sentí una calma letal invadirme. Tenía documentación irrefutable de fraude premedito, conspiración familiar y planificación de robo patrimonial. Roberto y Mónica habían construido su propia destrucción sin darse cuenta. Pero mi masterpiece still needed one crucial elemente, timing perfecto para maximum devastation. La reunión familiar del cumpleaños de la tía Carmen sería en 10 días. Roberto había mencionado ese evento como oportunidad para documentar episodios de confusión frente a testigos familiares. Perfecto, sería el escenario ideal para mi contraofensiva. Llamé a mi abogado personal, Rodrigo Medina, un litigante corporativo que había representado mis intereses durante 20 años. Rodrigo, necesito preparar documentos legales que protejan completamente mi patrimonio, y necesito que estés presente en una reunión familiar la próxima semana. ¿Algún problema específico, Eduardo? Sí, respondí con una sonrisa helada. Estoy a punto de enseñar una lección sobre el costo de traicionar a quien te dio la vida. Esa noche, abrí mi caja fuerte personal y extraje una carpeta amarillenta que no había revisado en años, los registros financieros de los primeros 20 años de Roberto. Necesitaba recordar exactamente cuánto había sacrificado por alguien que ahora planeaba internarme como un estorbo. El primer documento me golpeó como un puñetazo. La factura del parto de Roberto en 1975, $3,200. En esa época, equivalía a 6 meses de trabajo completo. María y yo habíamos vendido su automóvil para cubrir los gastos médicos. Mientras ellos planeaban mi destrucción, yo recordaba el momento exacto en que hipotequé mi futuro por darle vida. Los gastos de pediatría durante sus primeros 5 años, $18,700. Cada visita médica, cada vacuna, cada emergencia nocturna al hospital. Trabajé turnos dobles en construcción para asegurar que Roberto tuviera la mejor atención médica disponible. La educación primaria en el Colegio San Patricio, $45,000 durante 8 años. Los uniformes, libros, excursiones educativas, clases de natación privadas que él había rogado tomar. Papá, todos mis amigos van a la piscina del club. ¿Por qué yo no puedo? Porque sus amigos no tenían padres que trabajaban desde las 5 de la madrugada hasta las 10 de la noche para pagar esas lecciones. Encontré los recibos de su preparatoria, Academia Europea, $58,000 anuales durante 4 años. María había insistido en que Roberto necesitaba educación de calidad internacional para competir en el mundo moderno. Trabajé fines de semana completos, renovando casas para financiar esa educación privilegiada. El mismo Roberto que ahora consideraba que merecía mi patrimonio, sin haberlo ganado. Los gastos universitarios me hicieron temblar de indignación. University of Miami, $240,000 totales. Matrícula, dormitorio, comidas, libros, vuelos de ida y vuelta, dinero mensual para gastos personales. $5,000 mensuales durante 4 años. Recordé las llamadas telefónicas desde Miami. Papá, necesito dinero extra para un proyecto de clase. Papá, mis compañeros van a Cancún en vacaciones de primavera. Papá, el automóvil que me compraste no es adecuado para el campus. Cada pedido era una orden disfrazada de súplica, y yo cedía cada vez, creyendo que estaba invirtiendo en el futuro de mi heredero. Pero lo que más me enfureció fue encontrar los gastos de su boda, $153,000 documentados, el venue, el catering, la banda, la luna de miel en Europa, el vestido de Mónica importado desde París, una celebración más costosa que mi primer edificio comercial. Durante la grabación de esa tarde,
escuché a Roberto y Mónica discutiendo los detalles finales de mi internamiento forzoso. ¿Ya investigaste la residencia dorada?, preguntó Roberto mientras revisaba brochures coloridos. Sí, cuesta $8,000 mensuales, pero incluye atención médica completa y actividades recreativas. Lo mantendrá ocupado y fuera de nuestros asuntos. Fuera de nuestros asuntos. Los asuntos que yo había creado, financiado y desarrollado durante 5 décadas. ¿Qué dices sobre visitas familiares?, continuó Roberto. Horarios restringidos. Fines de semana únicamente. 2 horas máximo. Perfecto para controlar cuánto tiempo pasa con otros familiares que podrían hacerle preguntas incómodas. Mónica había diseñado mi prisión dorada con la precisión de un carcelero profesional. ¿Y sus finanzas personales?, preguntó ella. Una vez que tengamos control legal, le asignaremos una mesada mensual de $2,000. Suficiente para que se sienta independiente, pero insuficiente para causar problemas. $2,000 mensuales. La misma cantidad que yo gastaba semanalmente en gasolina para mis múltiples propiedades. Esa noche, Will Roberto dormía en la habitación de huéspedes. Revisé su historial de gastos de los últimos 5 años. La evidencia de su parasitismo era nauseabunda. Tarjetas de crédito pagadas mensualmente por mí, $43,000 anuales promedio. Restaurantes exclusivos, ropa de diseñador, gadgets electrónicos, vacaciones. Su belleza artificial financiada por mi sudor genuino. Pero el descubrimiento más repugnante llegó cuando Patricia me entregó su segundo reporte de investigación. Don Eduardo, su hijo, ha estado consultando con Fernando Ruiz, un especialista en aceleración de herencias. Es un abogado controversial que ayuda a familias a obtener control patrimonial mediante estrategias éticamente cuestionables. ¿Qué tipo de estrategias?, pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Inducción de estrés psicológico en personas mayores, creación de situaciones que demuestren incapacidad mental, manipulación de condiciones médicas para justificar intervención legal inmediata. Mi sangre se congeló. Roberto no solo planeaba robarme, planeaba torturarme psicológicamente para acelerar el proceso. Patricia continuó. Ruiz se especializa en casos donde familias necesitan resolver situaciones patrimoniales urgentemente. Sus métodos incluyen provocar episodios de ansiedad, crear confusión deliberada y documentar reacciones emocionales como evidencia de deterioro mental. ¿Has encontrado evidencia de consultas específicas? Sí, Roberto pagó una consulta de 3 horas la semana pasada. El tema fue Strategies for Managing Resistant Elderly Parents. Resistant. Yo era resistente por no entregarles voluntariamente lo que habían decidido tomar por fuerza. Esa noche, llamé a mi cardiólogo, Dr. Martínez, y le expliqué la situación con honestidad brutal. Doctor, mi familia está planeando usar mi próxima consulta cardiológica como evidencia de deterioro mental. Necesito saber exactamente qué van a reportar y cómo puedo protegerme. Dr. Martínez se mostró genuinamente perturbado. Eduardo, eso constituye abuso médico y familiar. Puedo documentar oficialmente que su capacidad mental está completamente intacta. ¿Sería evidencia admisible en corte? Absolutamente. De hecho, puedo solicitar evaluación psiquiátrica independiente para confirmar que no presenta ningún síntoma de demencia o deterioro cognitivo. Perfecto. Otra pieza de mi contraofensiva cayó en su lugar. Al revisar los últimos documentos esa noche, calculé el total invertido en Roberto durante 48 años, $1.2 millones en gastos directos, sin incluir las propiedades que había comprado para su futuro ni las oportunidades de negocio que había rechazado para priorizar su bienestar. 1.2 millones invertidos en alguien que ahora planeaba destruir mi autonomía para robar mi patrimonio. Pero habían cometido un error catastrófico: despertar la furia calculada de quien había construido un imperio financiero desde cero. Su destrucción sería proporcional a mi generosidad previa. Al día siguiente, tomé la decisión más calculada de mi vida: actuar exactamente como ellos esperaban que actuara. Si Roberto y Mónica querían documentar mi supuesto deterioro mental, les daría un espectáculo Oscar Worthy mientras documentaba secretamente cada segundo de su traición.
Comencé mi actuación durante el desayuno del miércoles. Roberto había llegado temprano con el pretexto de acompañar a papá en su rutina matutina. Lo que realmente buscaba era provocar situaciones comprometedoras. «Buenos días, hijo», le dije con ligera confusión fabricada. «¿No tienes trabajo hoy? Es jueves, papá». «Siempre vengo los jueves», mintió deliberadamente. Era miércoles. «Sí, los jueves», repetí lentamente, fingiendo aceptar su manipulación. En mi bolsillo, el grabador microscópico capturaba cada palabra. Roberto inmediatamente activó la cámara de su teléfono, pretendiendo tomar fotos casuales del desayuno. Estaba documentando mi supuesta confusión temporal. «Papá, ¿recuerdas qué día compraste esta casa?», preguntó mientras enfocaba mi rostro. Fue en los 80, creo, o 90, respondí con incertidumbre fingida. La compré exactamente el 15 de marzo de 1987. Recordaba hasta el color de corbata que usé en la firma. «Muy bien, papá, no te preocupes por los detalles», dijo Roberto con falsa paciencia, mientras su cámara grababa mi aparente deterioro. Pero yo también estaba grabando. Miguel había instalado cámaras de alta definición que capturaban las expresiones triunfantes de Roberto cada vez que yo fingía confusión. Su alegría por mi supuesto deterioro quedaría documentada para siempre. Por la tarde, Mónica se unió a la actuación con una crueldad que me helaba la sangre. «Eduardo, ¿te acuerdas de cuando nos diste la casa de la playa?», preguntó con dulzura venenosa. «¿Se las di?», pregunté con genuina sorpresa fingida. «Pensé que era solo para sus vacaciones». «No, querido, nos la regalaste el año pasado, ¿no lo recuerdas?», insistió Mónica, mientras Roberto grababa discretamente desde la puerta. Jamás les había regalado esa propiedad, pero ellos necesitaban establecer precedente de donaciones que yo supuestamente había olvidado. «Tal vez, mi memoria no es lo que era», murmuré tristemente. «Es normal a tu edad, suegro», respondió Mónica con compasión teatral. «Lo importante es que confíes en nosotros para cuidar estas decisiones». Confiar en ellos, las palabras que usarían en corte para justificar tomar control total. Esa noche, contraté a Sandra López, una actriz profesional retirada, para que se hiciera pasar por mi nueva asistente personal. Su trabajo sería estar presente durante las visitas de Roberto y Mónica, aparentemente para ayudar con mi cuidado diario. «Sandra, necesito que documentes cada conversación, cada pregunta leading, cada intento de manipulación», le expliqué. «Eres mis ojos y oídos cuando yo deba actuar confundido». «Entiendo perfectamente, don Eduardo. He trabajado en casos similares. Estos depredadores familiares siguen patrones predecibles». El jueves, durante una visita rutinaria de Roberto, Sandra presenció una exhibición magistral de manipulación psicológica. «Papá, el contador dice que hay irregularidades en las cuentas de la empresa», mintió Roberto descaradamente. «¿Recuerdas haber autorizado transferencias grandes recientemente?». «¿Transferencias?», pregunté con alarma genuina, pero por razones diferentes a las que él pensaba. «Sí, movimientos de dinero extraños. Tal vez alguien se está aprovechando de tu confusión para robar». Roberto estaba plantando la semilla de paranoia para justificar tomar control financiero protectivo. Sandra tomó notas discretas mientras Roberto continuaba su teatro cruel. «No te preocupes, papá. Mónica y yo vamos a encargarnos de todo. Tú solo tienes que firmar algunos papeles para que podamos proteger tu dinero». «¿Qué papeles?», pregunté con la vulnerabilidad que él esperaba. «Documentos legales que nos permiten manejar tus finanzas cuando no puedas hacerlo tú mismo. Es por tu propia seguridad. Poderes notariales generales. La trampa legal perfecta para robar todo sin resistencia». Esa tarde, Patricia me entregó inteligencia devastadora sobre las actividades de Roberto. Don Eduardo, su hijo, ha contratado los servicios de Videomax Productions, una empresa especializada en documentación familiar para procesos legales. Han programado sesiones de grabación para los próximos días. ¿Qué tipo de sesiones? Videos donde usted aparezca confundido, desorientado o incapaz de manejar tareas básicas. Material que usarán como evidencia en corte para probar incapacidad mental. Roberto había convertido mi destrucción en una producción cinematográfica.
También descubrí algo más inquietante, continuó Patricia. Su nuera ha contactado a 3 residencias geriátricas diferentes para reservar espacios disponibles inmediatamente. ¿Inmediatamente? Sí, les dijo que la situación familiar se está deteriorando rápidamente y necesitan opciones urgentes. Una de las residencias ya tiene su habitación pre-reservada. Mi prisión dorada ya estaba lista. Solo faltaba el veredicto legal para transferirme allí como un paquete inconveniente. El viernes por la mañana, Roberto llegó con Dr. Mendoza, el médico que había estado alimentando información sobre mi supuesto deterioro. La consulta fue una farsa orquestada perfectamente. Eduardo, voy a hacerte algunas preguntas sencillas para evaluar tu estado cognitivo, explicó Mendoza mientras Roberto grababa por motivos familiares. ¿En qué año estamos? ¿2024 o 2025? Respondí con incertidumbre calculada. ¿Cuál es tu dirección actual? Fingí luchar por recordar detalles de la casa donde había vivido durante 15 años. ¿Reconoces a esta persona?, preguntó señalando a Roberto. Es mi hijo, Roberto, respondí correctamente, pero agregué, ¿o era Ricardo? La expresión de triunfo en el rostro de Roberto fue nauseabunda. Creía que había obtenido evidencia médica irrefutable de mi deterioro, pero Dr. Martínez, mi cardiólogo real, había documentado secretamente mi capacidad mental perfecta just 24 hours earlier. Tendría evidencia médica contradictoria que destruiría el testimonio de Mendoza. Esa noche, revisé todas las grabaciones obtenidas durante la semana. Tenía 26 horas de video y audio de Roberto y Mónica documentando deliberadamente mi fingida incapacidad, celebrando mis supuestos errores y planeando los detalles específicos de mi internamiento. Pero la joya de mi colección llegó el sábado por la noche. Roberto recibió una llamada de Vargas que cambiaría todo. Roberto, tengo excelentes noticias. El juez Morales revisó la documentación preliminar y está dispuesto a acelerar el proceso. Podemos tener la declaración de incapacidad firmada la próxima semana. ¿Tan rápido? Sí, especialmente con la evidencia médica de Mendoza y los videos que has enviado. El caso parece straightforward. Elderly man with clear dementia, loving family protecting his assets, loving family, las palabras más obscenas que había escuchado en mi vida. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó Roberto. Presencia en la audiencia del miércoles, testimonios sobre su deterioro, y preferiblemente, algún episodio público donde otros testigos puedan confirmar su confusión. Perfecto, la fiesta de cumpleaños de tía Carmen es el domingo. Muchos familiares, muchos testigos. El domingo, exactamente donde había planeado ejecutar mi contraofensiva devastadora. Su propia codicia había programado su destrucción para el momento perfecto. El domingo por la mañana, decidí visitar la universidad donde Roberto había estudiado. Necesitaba confrontar físicamente la magnitud de mi generosidad mientras ellos preparaban mi destrucción final. El campus me recibió con la nostalgia amarga de inversiones traicionadas. Caminé por los pasillos donde mi hijo había aprendido administración empresarial con mi dinero, $240,000 invertidos en educar a quien ahora me consideraba un obstáculo mental. Cada aula, cada biblioteca, cada laboratorio representaba sacrificios que él había olvidado convenientemente. Recordé vívidamente el día de su graduación en 1999. Yo lloraba de orgullo mientras él recibía su diploma summa cum laude. Papá, todo lo que logré fue gracias a ti, me había dicho abrazándome fuertemente. Algún día haré que te sientas orgulloso del hombre que me ayudaste a convertirme. ¿Orgulloso? ¿Del hombre que planificaba internarme para robar mi patrimonio? Mientras manejaba de regreso, Patricia me llamó con información que hizo hervir mi sangre. Don Eduardo, Roberto ha estado vendiendo secretamente acciones de Salinas asociados durante los últimos 3 meses. Me detuve abruptamente en el estacionamiento de un centro comercial. ¿Cómo es posible? Esas acciones están a mi nombre únicamente. Falsificó documentos de autorización usando copias de su firma que obtuvo cuando usted firmó poderes limitados para ciertas transacciones menores el año pasado. Fraude corporativo agravado. Roberto había cruzado la línea de conspiración familiar a crimen federal. ¿Cuánto ha vendido? 500,000 acciones valoradas en $1.2 millones.
El dinero está depositado en cuentas conjuntas que él abrió con Mónica. 1.2 millones de dólares robados usando mi propia firma. La ironía era devastadora. El mismo hijo a quien había enseñado el negocio de la construcción, ahora construía su fortuna, destruyendo la mía. Hay más, continuó Patricia. Roberto contactó a Premier Statesales para tasaciones confidenciales urgentes de todas sus propiedades personales. ¿Qué tipo de tasaciones? Evaluaciones para venta rápida por liquidación familiar. Les dijo que necesitaba convertir assets inmobiliarios en efectivo debido a Emergency Medical Situation of Elderly Parent. Roberto ya estaba vendiendo mis posesiones antes de obtener control legal. Esa tarde, mientras fingía descansar en mi habitación, escuché la conversación más repugnante hasta ese momento. Roberto y Mónica discutían los detalles específicos de mi liquidación patrimonial. La casa principal la podemos vender en 4 millones si actuamos rápidamente, explicaba Mónica revisando documentos inmobiliarios. El mercado está favorable para propiedades de lujo. ¿Y los terrenos comerciales?, preguntó Roberto. Esos son más complejos, pero Torres Development ya mostró interés en comprar todo el conjunto por 11 millones. Es menos del valor real, pero es efectivo inmediato. 11 millones por terrenos que valían 15 millones. Mi legado vendido como mercancía barata para satisfacer su codicia urgente. ¿Qué hacemos con las rentas mensuales mientras procesamos las ventas?, continuó Roberto. Las transferimos directamente a nuestras cuentas. Una vez que tengamos guardianía legal, técnicamente estaremos administrando sus ingresos por su propio bien. $40,000 mensuales robados bajo el pretexto de administración protectiva. Pero el punto que más me enfureció llegó cuando discutieron mi destino personal. ¿Ya confirmaste los detalles con la residencia dorada?, preguntó Mónica. Sí, pero surgió un problema. Requieren visitas familiares mínimas semanales para mantener su licencia de operación. ¿Qué propones? Visitas de 15 minutos los domingos. Suficiente para cumplir requisitos legales, pero insuficiente para que cause problemas o haga preguntas incómodas. 15 minutos semanales con el hijo por quien había sacrificado mi vida entera. Esa noche, convoqué una reunión de emergencia con mi equipo legal. Rodrigo Medina, mi abogado principal, había preparado documentos devastadores para mi contraofensiva. Eduardo, tenemos evidencia irrefutable de fraude, conspiración, falsificación y abuso familiar, me explicó Rodrigo mientras revisaba el arsenal legal. Estos cargos pueden resultar en prisión federal para Roberto. ¿Qué podemos recuperar? Todo, las acciones vendidas ilegalmente, cualquier propiedad transferida sin autorización válida, más daños punitivos por abuso financiero de persona mayor. Pero yo quería más que recuperación financiera, quería humillación total. Rodrigo, mañana es la fiesta de cumpleaños de mi hermana Carmen. Roberto planea usarla para documentar mi supuesto deterioro mental frente a familiares como testigos. ¿Qué propones? Que convirtamos su trampa en su destrucción. Quiero que estés presente con toda la documentación. Vamos a exhibir públicamente cada crimen que han cometido. Rodrigo sonrió con apreciación profesional. Será devastador. ¿Estás seguro de que quieres exponerlos frente a toda la familia? Completamente seguro. Quiero que cada familiar presente comprenda exactamente qué tipo de depredadores hemos estado alimentando. La mañana del lunes, recibí la llamada final que selló el destino de Roberto. Doctor Martínez había completado una evaluación psiquiátrica exhaustiva que confirmaría mi capacidad mental perfecta. Eduardo, los resultados son categóricos. Capacidad cognitiva superior al promedio para tu edad, memoria excelente, juicio crítico intacto. Cualquier alegación de demencia o deterioro mental es médicamente insostenible. Esto anula completamente las evaluaciones de Mendoza, las anula y las expone como fraudulentas. Mendoza podría perder su licencia médica por participar en este esquema. Perfecto. Roberto había corrompido a un médico que ahora enfrentaría consecuencias profesionales devastadoras. Esa tarde, mientras Roberto creía que yo dormía, lo escuché coordinar los detalles finales con Vargas. Cristian, mañana durante la fiesta necesito que él tenga un episodio significativo.
algo que convence a todos los familiares de que realmente está perdiendo la mente. ¿Qué tienes planeado? Voy a preguntarle sobre fechas familiares importantes, nombres de parientes, detalles sobre su empresa. Cuando muestre confusión, tendré a 20 testigos que confirmen su incapacidad. Perfecto. Con esa evidencia testimonial, el juez firmará la declaración el miércoles sin objeciones. El miércoles, 2 días para que oficialmente me declararan incompetente y comenzaran la liquidación total de mi patrimonio. Pero Roberto había cometido un error fatal, underestimatete predatore ada wakened. Mañana, en la fiesta de cumpleaños de tía Carmen, les enseñaría por qué 5 décadas de experiencia empresarial crean un adversario letal. Su humillación sería proporcional a su traición. El martes por la mañana, intensifiqué mi actuación de deterioro cognitivo hasta niveles que harían llorar a Roberto de felicidad. Era crucial que llegara a la fiesta de Carmen completamente convencido de mi vulnerabilidad mental. Durante el desayuno, fingí no reconocer la tostadora que había usado durante 10 años. ¿Qué es esta máquina plateada?, pregunté mirando el electrodoméstico con confusión teatral. Roberto inmediatamente activó la grabación de su teléfono. Es la tostadora, papá, la usas todas las mañanas. ¿Tostadora?, repetí lentamente. No recuerdo haber visto este aparato antes. La expresión de triunfo en su rostro era repulsiva. Creía haber capturado evidencia definitiva de mi demencia avanzada. Mónica se unió al espectáculo con crueldad refinada. Eduardo, ¿recuerdas el nombre de tu empresa? Fingí luchar dolorosamente por recordar. Era algo con construcción. ¿Eres construcción? No, querido. Salinas, Asociados. Tu propia empresa, respondió con falsa compasión mientras Roberto documentaba mi supuesta confusión. Salinas, Asociados. La empresa que había construido desde cero, ahora reducida a una pregunta de examen mental para justificar mi despojo. Por la tarde, Sandra me informó sobre las preparaciones finales de Roberto para la fiesta. Don Eduardo, escuché a su hijo coordinando con 3 familiares específicos para que hagan preguntas inocentes durante la celebración. ¿Qué tipo de preguntas? Fechas de nacimiento de nietos, nombres de empleados antiguos, detalles sobre propiedades familiares. Preguntas diseñadas para exponerlo cuando muestre confusión fingida. Roberto había convertido el cumpleaños de su tía en una inquisición orquestada. También reservó mesa en restaurante Vista Mar para una cena familiar íntima después de la fiesta. Continuó Sandra. Le dijo a Mónica que será el momento perfecto para que firme los documentos mientras esté emocionalmente vulnerable. Los documentos de transferencia patrimonial. Roberto planeaba completar el robo legal en una cena de celebración familiar. Esa noche, Patricia me entregó el reporte más incriminatorio hasta el momento. Don Eduardo, Roberto contactó a Channel 7 News para alertarlo sobre una historia inspiradora de familia protegiendo a Patriarch Elderly con demencia. Mi sangre se congeló. ¿Cobertura mediática? Sí, quería documentación pública de su sacrificio cuidando a su padre enfermo. Planeaba usar la historia para limpiar cualquier sospecha sobre sus motivaciones financieras. Roberto quería ser percibido como el héroe de una tragedia familiar que él mismo había orquestado. Hay más, continuó Patricia. Mónica ha estado publicando en redes sociales sobre los desafíos de cuidar a un familiar con deterioro mental para construir narrativa pública. Me mostró las publicaciones de Facebook de Mónica, fotos emotivas conmigo luciendo confundido, textos sobre el dolor de ver a un ser querido perderse lentamente, y peticiones de apoyo y oraciones durante estos tiempos difíciles. Mi imagen había sido weaponized para generar simpatía hacia mis propios destructores. El miércoles amaneció con lluvia torrencial, como si el clima reflejara la tormenta que estaba por desatar. Hoy Roberto esperaba obtener mi declaración de incapacidad legal. En cambio, recibiría la lección más devastadora de su vida. Durante mi rutina matutina fingida, practiqué las respuestas confundidas que Roberto esperaría escuchar en la fiesta. Cada error calculado era un paso más hacia su destrucción total. Buenos días, papá, me saludó Roberto al llegar. ¿Listo para la fiesta de la tía Carmen? ¿Fiesta?, pregunté con genuina sorpresa fabricada. ¿Es cumpleaños de alguien hoy? Sí, papá, tu hermana Carmen cumple 70 años.
Hemos hablado de esta fiesta durante semanas. Carmen cumplía 68 años, no 70. Roberto había mentido deliberadamente para hacerme parecer más confundido cuando corrigiera la edad incorrecta. Sí, Carmen, murmuré lentamente. ¿Ella es mi hermana mayor o menor? Mayor, papá, respondió Roberto con paciencia exagerada mientras grababa discretamente. Carmen era 3 años menor que yo. Roberto estaba creando trampas conversacionales para maximizar mi humillación pública. Por la tarde, recibí la confirmación final de Rodrigo. Eduardo, tengo orden judicial para arrestar a Roberto por fraude corporativo inmediatamente después de que ejecutes tu revelación. ¿Arresto inmediato? Sí, las acciones vendidas ilegalmente, los documentos falsificados, la conspiración documentada, son suficientes para cargos criminales federales. Roberto no solo perdería mi herencia, perdería su libertad. También obtuve orden de congelamiento de todas las cuentas donde depositó el dinero robado, continuó Rodrigo. Mónica tampoco podrá acceder a los fondos mal habidos. A las 5 de la tarde, comencé mi preparación para la fiesta, no como víctima confundida, sino como ejecutor de justicia devastadora. En mi bolsillo llevaba el control remoto que activaría la presentación audiovisual que destruiría a Roberto frente a toda la familia. Mónica llegó para ayudarme a vestirme apropiadamente. Eduardo, ponte esta camisa azul. Te hace ver más distinguido y confiable. Confiable. Querían que luciera respetable mientras documentaban mi supuesta incompetencia. ¿Esta camisa es nueva?, pregunté fingiendo no reconocer una prenda que tenía desde hace 2 años. No, querido, la has usado muchas veces. ¿No la recuerdas? Tal vez. Mi memoria. Dejé la frase incompleta, simulando la frustración que ellos esperaban documentar. En el automóvil hacia la fiesta, Roberto repasó su estrategia con Mónica. Cuando lleguemos, salúdalo a todos los familiares para que vean cómo reacciona. Si no recuerda nombres o confunde relaciones familiares, tendremos 20 testigos. Y después, durante el brindis, le pediré que diga algunas palabras sobre Carmen. Si se ve perdido o dice algo inapropiado, habremos documentado su deterioro frente a todos. El brindis, el momento exacto que había elegido para mi contraataque devastador. Al llegar al salón de eventos, Roberto me guió como a un inválido. Tranquilo, papá, yo te ayudo con todo, te ayudo. Las palabras que usaría en corte para justificar haber tomado control total de mi vida. Mientras entrábamos al salón lleno de familiares, sonreí internamente. Roberto había reunido a todos los testigos que necesitaba para su propia humillación. En 2 horas, su vida cambiaría para siempre. Mientras me dirigía hacia la mesa principal del salón, mi mente viajó automáticamente a 1985, el año que cambió mi destino para siempre. Era necesario recordar exactamente cómo había construido el imperio inmobiliario que Roberto ahora planeaba liquidar como chatarra. Todo comenzó con un terreno abandonado de 5 hectáreas en las afueras de la ciudad. El dueño anterior había quebrado, intentando desarrollar un proyecto residencial que nunca despegó. Los bancos lo vendían por deudas, $80,000, una fortuna para mí en esa época, pero mi instinto me decía que era la oportunidad de mi vida. Recordé vívidamente la reunión con el gerente del Banco Central. Señor Salinas, este préstamo representa un riesgo considerable. ¿Qué garantías puede ofrecernos? Mi trabajo de 15 años y mi palabra, respondí con la determinación que había forjado mi carácter. Hipotequé mi casa, mi empresa y mi futuro por ese terreno. Durante 6 meses trabajé 18 horas diarias. De día construía proyectos para otros. De noche diseñaba el desarrollo que cambiaría mi vida. Residencial Las Palmas. 24 casas de clase media alta, cada una con jardín privado y garaje doble. Roberto tenía 10 años cuando me acompañaba los fines de semana a supervisar la construcción. Papá, ¿por qué trabajas tanto?, me preguntaba mientras yo revisaba planos bajo la luz de una lámpara portátil. Porque estoy construyendo tu futuro, hijo. Todo esto será tuyo algún día, pero primero debes aprender a valorar lo que cuesta crearlo. Ahora comprendo que Roberto interpretó mis palabras como una promesa de herencia garantizada,
no como una lección sobre esfuerzo y mérito. Las Palmas se vendió completamente en 8 meses. Ganancia neta, $420,000, más dinero del que había visto en mi vida combinada. Pero en lugar de gastar, reinvertí cada centavo en proyecto comercial Centro Norte, un complejo de oficinas y locales comerciales. María, vamos a ser ricos de verdad, le dije a mi esposa esa noche de 1987. No quiero que seamos ricos, Eduardo. Quiero que Roberto tenga las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Las oportunidades, la palabra que se convirtió en la obsesión que destruiría nuestra familia. Centro Norte fue mi masterpiece arquitectónico y financiero. 15 pisos de oficinas, 3 niveles de estacionamiento, 25 locales comerciales. La inversión total, $1.8 millones. El riesgo más grande que había tomado jamás. Roberto, ahora de 12 años, pasaba tardes enteras en el sitio de construcción. Cuando sea grande, voy a construir edificios más altos que este, me decía mientras observaba a los trabajadores instalar ventanas. Primero aprende a manejar un edificio como este, hijo. La grandeza se construye paso a paso, no de un salto. Otra lección que Roberto ignoró completamente. Centro Norte generó rentas mensuales de $45,000 desde su inauguración en 1989, dinero pasivo que me permitió expandir agresivamente durante los años 90. Compré terrenos en el distrito financiero, desarrollé 3 complejos residenciales más, adquirí propiedades comerciales establecidas. Para 1995, Salinas Asociados manejaba un portafolio inmobiliario valorado en $8 millones. Roberto tenía 20 años y estudiaba en Miami con una beca completa que yo financiaba orgullosamente. Sus llamadas desde la universidad comenzaron a cambiar. Papá, mis compañeros dicen que sus padres les dan acceso a cuentas bancarias corporativas para que aprendan a manejar dinero real. ¿Y qué les respondes? Que mi papá prefiere que me concentre en estudiar. Exactamente. Primero la educación, después la responsabilidad financiera. Roberto interpretó mi disciplina como tacañería, no como sabiduría. En 1998, adquirí la propiedad que cambiaría todo, terrenos Bahía Azul, 50 hectáreas frente al océano. El precio, $2.3 millones. La visión, el desarrollo turístico más exclusivo de la región. Durante 3 años desarrollé Bahía Azul Resort, residencias, villas de lujo, hotel boutique, marina privada, club de golf. La inversión total alcanzó $12 millones. Roberto regresó de la universidad justo cuando Bahía Azul abría sus puertas. Papá, esto es increíble. Nunca imaginé que pudieras crear algo tan sofisticado. Nunca imaginé, como si mi capacidad fuera sorprendente, en lugar de resultado de décadas de trabajo inteligente. Algún día manejarás proyectos como este, le dije mientras caminábamos por la marina, pero primero debes probar que puedes administrar responsabilidades menores. La frustración en sus ojos fue inconfundible. Roberto esperaba heredar poder inmediatamente, no ganárselo gradualmente. Bahía Azul generó $80,000 mensuales en rentas y ocupación hotelera. Para el año 2000, mi patrimonio personal alcanzó $15 millones. Roberto se casó con Mónica ese año, y les regalé una casa de $500,000 como presente nupcial, el primer error que alimentó su codicia descontrolada. Durante los siguientes años, observé cómo Roberto desarrollaba mentalidad de heredero privilegiado en lugar de empresario trabajador. Cuando le asignaba supervisión de propiedades menores, delegaba todo a empleados. Cuando le enseñaba negociación con inquilinos, tomaba decisiones emocionales en lugar de estratégicas. Roberto no tiene instinto para los negocios, le confesé a María en 2005. Tiene educación excelente, pero le falta hambre de construcción. Dale tiempo, Eduardo. No todos aprenden al mismo ritmo. Tiempo, lo que le sobró para planificar mi destrucción en lugar de construir su propio mérito. En 2010, compré la casa de la playa que ahora codiciaba desesperadamente, una propiedad modesta que renové completamente hasta convertirla en mansión valorada en $2.1 millones.
Roberto y Mónica la usaban cada verano como si fuera suya por derecho natural. Esta casa podría ser oficialmente nuestra, le escuché decir a Mónica durante una barbacoa familiar en 2015. ¿Qué quieres decir?, preguntó Roberto. Tu papá no va a vivir para siempre, y cuando eso pase, legalmente será tuya de todos modos. Ese fue el momento exacto cuando empezaron a verme como obstáculo temporal en lugar de padre. Ahora, sentado en la fiesta de cumpleaños de Carmen, observando a Roberto preparar su teatro de humillación, recordé cada sacrificio, cada riesgo, cada victoria que había construido mi imperio. 15 millones de dólares en assets inmobiliarios, 40 años de construcción inteligente, 5 décadas de disciplina financiera, todo reducido a números en hojas de cálculo para dos parásitos que nunca habían construido nada por mérito propio. Pero habían despertado al arquitecto de su propia destrucción. En 30 minutos, les enseñaría que el hombre que construyó un imperio desde cero también podía destruir a quienes intentaran robárselo. El salón estaba lleno de familiares que no sabían que estaban a punto de presenciar la exposición criminal más devastadora en la historia de nuestra familia. Roberto me guió hacia una mesa cercana al estrado, posicionándome estratégicamente donde todos pudieran observar mi supuesto deterioro mental. Papá, siéntate aquí. Vas a poder ver y escuchar todo perfectamente, me dijo con falsa consideración mientras ajustaba mi silla. Lo que realmente quería era tenerme en posición óptima para documentar mi humillación pública. Mi prima Elena se acercó con una sonrisa genuina. Eduardo, qué gusto verte. ¿Cómo te sientes? Antes de que pudiera responder, Roberto intervino. Tía Elena, papá ha tenido algunos problemas de memoria últimamente. Si parece confundido, no te preocupes, es normal para su edad, normal para su edad. Roberto estaba condicionando a los familiares para que interpretaran cualquier comportamiento como síntoma de demencia. Durante la siguiente hora, observé fascinado cómo Roberto orquestaba mi destrucción social con precisión militar. Había instruido a varios familiares para que me hicieran preguntas específicas, diseñadas para exponer mi fingida confusión. Mi sobrino Carlos se acercó casualmente. Tío Eduardo, ¿recuerdas cuando construiste tu primera casa? ¿Fue en los 70? Respondí con incertidumbre calculada. La construí en 1978. Roberto inmediatamente documentó mi respuesta incorrecta con su teléfono, fingiendo tomar una foto familiar mientras grababa mi supuesta confusión temporal. Pero yo también estaba grabando. El micrófono microscópico en mi corbata capturaba cada palabra de su teatro cruel. Mi cuñada Sofía continuó el interrogatorio. Eduardo, ¿cuántos nietos tienes? Fingí luchar por recordar. Sonora, ¿3 o 4? Tienes 2 nietos, papá, me corrigió Roberto con paciencia exagerada para beneficio de los testigos. Sebastián y Valentina, los hijos de tu hermana Carmen. Sebastián y Valentina eran hijos de mi hermana Carmen, no mis nietos. Roberto había creado una trampa conversacional perfecta. Si corregía su error, parecería que no reconocía a mis propios familiares. Si aceptaba su información incorrecta, confirmaría mi confusión mental. Elegí la tercera opción, documentar su manipulación para usar como evidencia devastadora. Mientras el interrogatorio familiar continuaba, Patricia me envió un mensaje de texto discreto. Eduardo, Roberto acaba de firmar 3 contratos inmobiliarios fraudulentos en los últimos 2 días. Revisé el mensaje sin que nadie notara. Transfirió la propiedad de Bahía Azul a una empresa fantasma que él controla. Valor de transferencia, $500,000. Valor real, 4.2 millones. Roberto había vendido mi desarrollo más valioso por menos del 12% de su valor real. El comprador era Coastal Development LLC, una empresa que Patricia había descubierto que pertenecía secretamente a Mónica. Estaba robando mis propiedades transfiriéndolas a su esposa a precios ridículos. El segundo mensaje era aún más incriminatorio. También vendió los terrenos Centro Norte por $800,000 a Northern Investment Group, valor real, 3.1 millones. El comprador registrado es Cristian Vargas, su abogado conspirador.
Mi portafolio inmobiliario estaba siendo desmembrado sistemáticamente entre los miembros de la conspiración. Mónica se acercó con una sonrisa venenosa. Eduardo, ¿te sientes bien? Pareces un poco perdido, solo. Es mucha gente, murmuré simulando abrumación social. Es normal, querido, las multitudes pueden ser confusing para personas en tu condición. Tu condición, las palabras que usarían en corte para justificar declararme incompetente. Roberto se unió a la conversación. Tal vez deberíamos llevarte a casa temprano, papá. No queremos que te fatigues demasiado, como si fuera un invalid que necesitaba protección constante. No, estoy bien, respondí con firmeza fingida. Quiero quedarme para el brindis de Carmen. La expresión de Roberto se iluminó. El brindis era exactamente lo que había estado esperando, la oportunidad perfecta para documentar mi deterioro mental frente a toda la familia reunida. Perfecto, papá, será una oportunidad hermosa para que digas algunas palabras sobre la tía Carmen. Algunas palabras. Roberto esperaba que me confundiera públicamente, olvidara detalles familiares importantes, o dijera algo inapropiado que confirmara mi incapacidad mental. En cambio, usaría ese momento para destruir completamente su vida. Durante la cena, Roberto continuó su documentación obsesiva. Grabó discretamente cada vez que fingí confusión sobre el menú, cada momento que simulé dificultad recordando nombres de platillos, cada instante que aparenté desorientación temporal. ¿Qué día es hoy, papá?, me preguntó mientras cortaba mi carne como si fuera un niño pequeño. ¿Es sábado?, respondí inciertamente. Era domingo. Domingo, papá, es domingo, me corrigió con condescendencia nauseabunda. Cada corrección era evidencia adicional que usaría para probar mi deterioro mental. Pero mientras Roberto documentaba mi actuación, Sandra documentaba la suya. Desde una mesa cercana, mi asistente secreta grababa cada momento de manipulación cruel, cada expresión de triunfo cuando yo fingía confusión, cada coordinación sutil con Mónica para maximizar mi humillación. A las 9 de la noche, Carmen se levantó para agradecer a todos por celebrar su cumpleaños. Ahora quiero invitar a mi hermano Eduardo para que diga algunas palabras. Él siempre ha sido el orador más elocuente de la familia. El momento había llegado. Roberto me susurró al oído. Tranquilo, papá, solo di algo breve y sencillo. No te preocupes si olvidas algún detalle. No te preocupes si olvidas. Sus últimas palabras como mi hijo antes de convertirse en mi enemigo destruido. Me levanté lentamente, fingiendo necesitar apoyo de la mesa. 24 familiares me observaban con expresiones que mezclaban amor, preocupación y curiosidad. Roberto tenía su teléfono discretamente posicionado para capturar mi supuesta humillación final. En cambio, estaba a punto de presenciar su aniquilación total. Saqué el control remoto de mi bolsillo. Un clic activaría la presentación audiovisual que destruiría para siempre la vida de Roberto y Mónica. Querida familia, comencé con voz aparentemente frágil. Tengo algo muy importante que compartir con todos ustedes esta noche. Roberto sonrió triunfantemente, esperando palabras confundidas que confirmarían mi demencia. En cambio, estaba a punto de escuchar su sentencia de muerte social y legal. Querida familia, continué con voz que gradualmente se fortalecía. Durante los últimos meses he estado fingiendo una demencia que jamás he tenido, y lo hice por una razón muy específica: descubrir hasta dónde podía llegar la traición de quienes más he amado. El silencio en el salón se volvió sepulcral. Roberto palideció instantáneamente, su teléfono temblando en sus manos mientras procesaba que su víctima había estado actuando todo el tiempo. ¿Qué estás diciendo, papá?, balbuceó Roberto, su voz quebrándose mientras 24 pares de ojos se fijaban en él. Estoy diciendo que he documentado cada segundo de tu conspiración para robarme, internarme y liquidar el patrimonio que construí durante 50 años. Presioné el control remoto. La pantalla gigante del salón se iluminó con la primera grabación: Roberto y Mónica discutiendo fríamente mis episodios de confusión y planificando mi internamiento forzoso. La voz de Roberto resonó por todo el salón,
el viejo está perdiendo facultades más rápido de lo esperado. Es el momento perfecto para actuar. Los gasps colectivos de horror llenaron el espacio. Mi hermana Carmen se llevó las manos a la boca. Mis sobrinos miraban a Roberto con incredulidad absoluta. «Papá, espera, puedo explicar todo», gritó Roberto levantándose desesperadamente. «Siéntate y cállate», respondí con una autoridad que no había usado en años. «Tu explicación viene después. Primero, que toda la familia escuche exactamente qué tipo de depredadores hemos estado alimentando». La segunda grabación comenzó, Mónica riendo mientras describía mi gratitud patética por su supuesto cuidado, y Roberto calculando fríamente el valor de mis propiedades como si fuera un tasador inmobiliario. Ayer mismo le dije que íbamos a ayudarlo con la administración de las propiedades porque nos preocupa su salud. El pobre viejo casi llora de gratitud. Es patético cómo se aferra a nosotros. El desprecio en la voz de Mónica provocó murmullos de indignación por todo el salón. Mi cuñada Sofía la miraba como si fuera una criatura repugnante que acabara de salir de debajo de una piedra. «Eduardo, no sabíamos nada de esto», susurró mi prima Elena con lágrimas en los ojos. «Si hubiéramos sabido lo que estaban planeando». «Por supuesto que no sabían», respondí manteniendo la calma letal que había perfeccionado durante décadas de negociaciones empresariales. «Roberto los convocó aquí específicamente para que fueran testigos de mi supuesta demencia. Cada pregunta que me hicieron esta noche fue orquestada por él». Reproduje la grabación donde Roberto instruía a varios familiares sobre qué preguntas hacerme para documentar mi confusión. Las expresiones de horror se intensificaron mientras reconocían sus propias voces siendo manipuladas. Carlos, mi sobrino, se levantó furioso. «Roberto, nos usaste, nos hiciste cómplices de tu plan diabólico sin que lo supiéramos». «No es lo que parece», gritó Roberto con desesperación creciente. «Papá realmente está confundido. Solo estábamos tratando de protegerlo». «¿Protegerme?», repliqué con sarcasmo helado. «¿Cómo cuando vendiste secretamente 1.2 millones en acciones de mi empresa usando firmas falsificadas?» Presioné el control remoto nuevamente. La pantalla mostró documentos bancarios irrefutables, transferencias de dinero robado a cuentas conjuntas de Roberto y Mónica, o como cuando transferiste mi desarrollo Bahía Azul, valorado en 4.2 millones, a una empresa fantasma de Mónica por solo $500,000. Los contratos inmobiliarios fraudulentos aparecieron en la pantalla, mostrando fechas, firmas falsificadas, y el esquema completo de robo patrimonial. Mónica se levantó intentando escapar, pero Rodrigo Medina, mi abogado, bloqueó la salida. «Señora Mónica, usted no va a ninguna parte. Tengo orden de arresto por fraude corporativo y conspiración». «Esto es una trampa», chilló Mónica. «Él nos tendió una trampa». «Correcto», confirmé con satisfacción devastadora. «Les tendí la trampa perfecta, y ustedes cayeron como los amateurs codiciosos que son». La siguiente grabación mostró a Roberto coordinando con el abogado corrupto Vargas para acelerar mi declaración de incapacidad. Si el cardiólogo encuentra irregularidades, podemos argumentar que su estado mental se deteriorará rápidamente. El escándalo se volvió palpable. Mis familiares comenzaron a entender la magnitud completa de la conspiración. Médicos corrompidos, abogados fraudulentos, documentos falsificados, todo orquestado para robar mi patrimonio completo. Pero lo más repugnante de todo, continué mientras activaba la grabación final, fue escucharlos planificar mi internamiento como si fuera un estorbo inconveniente. La voz de Roberto llenó el salón. «Residencia geriátrica de lujo, un lugar donde esté cómodo pero controlado, donde no pueda deshacer lo que hayamos construido». Y la respuesta de Mónica: «Visitas de 15 minutos los domingos, suficiente para cumplir requisitos legales, pero insuficiente para que cause problemas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto había colapsado en su silla, su rostro completamente descompuesto. Mónica lloraba histéricamente mientras procesaba que su vida acababa de destruirse públicamente. Mi hermana Carmen se acercó y me abrazó fuertemente. «Eduardo, perdónanos por no haber visto lo que estaba pasando. Perdónanos por ser parte de su plan sin saberlo. La familia no tiene nada que perdonar»,
respondí con ternura genuina. Ustedes fueron manipulados por expertos en engaño. Los únicos culpables están aquí, completamente expuestos. Roberto hizo un último intento desesperado. Papá, por favor, podemos solucionarlo. Devuelvo todo el dinero, cancelo todos los contratos. Demasiado tarde, respondí con frialdad absoluta. Patricia, mi investigadora privada, ya entregó toda la evidencia al FBI. Los cargos federales por fraude corporativo, falsificación de documentos y abuso financiero de persona mayor ya están presentados. Como si hubiera sido invocada, Patricia entró al salón con 2 agentes federales. Roberto Salinas y Mónica Salinas están arrestados por conspiración, fraude corporativo agravado y abuso financiero de persona vulnerable. Roberto comenzó a sollozar mientras las esposas se cerraban en sus muñecas. Papá, soy tu hijo. No puedes hacer esto. Tú dejaste de ser mi hijo el momento que decidiste destruirme por dinero. Respondí sin una pizca de compasión. Lo que estoy haciendo es justicia. Algo que deberías haber aprendido en los $240,000 que gasté en tu educación. Mientras se llevaban a Roberto y Mónica esposados, toda mi familia permaneció en silencio absoluto, procesando la devastación que acababan de presenciar. 48 años de amor paternal habían terminado en esta sala, con mi hijo siendo arrestado por intentar destruir al hombre que le dio la vida. Después de que se llevaran a Roberto y Mónica esposados, el silencio en el salón era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. 24 familiares me observaban con una mezcla de admiración, horror y respeto renovado. Habían presenciado la ejecución más calculada de justicia familiar en sus vidas. Mi hermana Carmen fue la primera en romper el silencio. Eduardo, ¿cuánto tiempo llevabas planeando esto? Desde el momento que descubrí su conspiración, hace 6 semanas, respondí mientras guardaba el control remoto que había orquestado su destrucción. Cada día que fingí demencia fue un día más de evidencia que recolecté contra ellos. Mi sobrino Carlos se acercó con expresión de incredulidad. Tío, ¿cómo pudiste mantener la actuación durante tanto tiempo? Parecías genuinamente confundido. 50 años construyendo un imperio empresarial me enseñaron a ser un actor excelente cuando las negociaciones lo requieren, expliqué con una sonrisa que mezclaba satisfacción y tristeza. La diferencia es que esta vez no estaba actuando para cerrar un trato, sino para salvar mi vida. Patricia se acercó discretamente y me entregó un sobre manila. Don Eduardo, estos son los documentos adicionales que solicitó, la evidencia que guardamos para después del arresto. Abrí el sobre frente a toda la familia. El contenido los dejaría aún más impactados. ¿Saben qué más descubrí durante mi investigación? Pregunté mientras extraía fotografías y documentos. Roberto no solo planeaba robarme a mí, también tenía planes específicos para cada uno de ustedes. La primera fotografía mostró a Roberto reuniéndose secretamente con un investigador privado. Contrató servicios profesionales para investigar los patrimonios de todos mis hermanos y sobrinos. Quería saber exactamente cuánto dinero familiar estaría disponible después de que yo muriera. Elena palideció. ¿Qué quieres decir con disponible? Roberto calculó que mi muerte natural podría tomar demasiado tiempo. Entonces, desarrolló estrategias para acelerar herencias de otros familiares mayores también. Mostré documentos que Patricia había interceptado, consultas de Roberto sobre gestión de múltiples casos de incapacidad familiar simultánea. Tía Carmen, tú eras la siguiente en su lista, revelé directamente. Tu casa de 2 plantas y tus ahorros de jubilación. Roberto ya había investigado residencias geriátricas que pudieran alojar múltiples familiares con deterioro cognitivo. Carmen se desplomó en su silla. Dios mío, ¿planeaba hacernos lo mismo a nosotros? Exactamente. Roberto había creado un sistema industrial de despojo familiar. Yo era solo el primer caso, el más lucrativo, pero no el único. Mi cuñada Sofía preguntó con voz temblorosa, ¿qué evidencia tienes de eso? Patricia intervino. Señora Sofía, encontramos correos electrónicos donde Roberto discutía la optimización del proceso para manejar múltiples adultos mayores con assets significativos simultáneamente. El horror en sus rostros era comprensible. Roberto no era simplemente un hijo codicioso.
Era un depredador familiar sistemático que había desarrollado metodología para despojar a toda la familia extendida. Pero hay algo aún más perturbador. Continué mientras sacaba el documento final. Roberto había contactado a familias en situaciones similares para crear una red de referidos mutuos entre abogados corruptos, médicos fraudulentos y jueces comprados. Mostré evidencia de una organización criminal especializada en abuso de personas mayores, el Elder Exploitation Network, dirigida por el abogado Cristian Vargas. Roberto era un miembro activo que pagaba comisiones por cada caso exitoso de transferencia patrimonial forzosa. La magnitud de la conspiración era devastadora. No se trataba solo de un hijo codicioso, sino de una organización criminal que Roberto había usado para perfeccionar sus métodos de despojo familiar. Carlos preguntó, ¿cuántas familias han destruido? Patricia documentó al menos 17 casos en los últimos 3 años, respondí con ira controlada. 17 familias despojadas, usando exactamente los mismos métodos que intentaron usar conmigo. El silencio se volvió pétreo. Mis familiares procesaban que Roberto no era simplemente un traidor, sino un criminal profesional especializado en destrucción familiar sistemática. Mi prima Elena preguntó, Eduardo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué consecuencias enfrentarán? Las consecuencias serán proporcionales a sus crímenes, respondí con satisfacción helada. Rodrigo ha calculado que Roberto enfrentará entre 15 y 25 años de prisión federal. Mónica, entre 10 y 15 años. ¿Y el dinero robado? Completamente recuperado. Cada centavo, cada propiedad, cada investment fraudulento será revertido. Además, pagarán multas federales equivalentes al triple del dinero robado. Patricia agregó, también perdieron automáticamente cualquier derecho de herencia. La ley federal prohíbe que criminals beneficien de patrimonios de sus víctimas. Roberto había perdido literalmente todo, su libertad, su dinero robado, su reputación, y cualquier posibilidad futura de beneficiarse de mi patrimonio. Pero lo más importante, continué dirigiéndome a toda la familia, es que esta experiencia me ha enseñado quiénes son realmente las personas que valen la pena en mi vida. Miré a cada familiar presente, ustedes fueron manipulados e involucrados en su plan sin su conocimiento. Pero cuando vieron la verdad, reaccionaron con horror genuino y apoyo inmediato. Eso revela el carácter real de cada uno. Carmen me tomó la mano. Eduardo, ¿qué planeas hacer ahora? ¿Cómo reconstruirás después de esta traición tan profunda? Ya estoy reconstruyendo, respondí con una sonrisa genuina por primera vez en meses. He decidido convertir mi experiencia en una fundación legal que ayude a otras familias víctimas de abuso patrimonial. ¿Una fundación? Fundación Justicia Familiar Eduardo Salinas, expliqué. Ofrecerá servicios legales gratuitos, investigación privada, y apoyo psicológico para personas mayores víctimas de despojo familiar. La ironía final era perfecta. El dinero que Roberto había planeado robar ahora se usaría para proteger a otras familias de depredadores como él. Patricia me entregó un último documento. Don Eduardo, el FBI quiere que testifique como witness expert en el caso federal contra la Elder Exploitation Network. Su evidencia podría desmantelar toda la organización. Perfecto, respondí con determinación renovada. Roberto me convirtió en víctima, pero yo me convertiré en el weapon que destruya a todos sus cómplices. Esa noche, mientras la familia gradualmente se despedía still procesando everything que habían presenciado, me quedé solo en el salón donde había ejecutado la venganza más calculada de mi vida. En 6 semanas había pasado de víctima potencial a ejecutor de justicia devastadora. Roberto había despertado al depredador equivocado, y ahora pagaría el precio completo de su arrogancia. Mañana comenzaría una nueva fase de mi vida, no solo como survivor, sino como protector de otras familias amenazadas por depredadores similares. La lección estaba completa. La experiencia había demostrado que 5 décadas de experiencia crean un adversario letal cuando se subestima su capacidad de destrucción estratégica. 3 meses después de la devastación pública de Roberto y Mónica, me encontraba en la sala de audiencias del Tribunal Federal, donde se celebraba el juicio que marcaría el final definitivo de esta saga de traición familiar.
El momento había llegado para la lección magistral que echaría raíces en la historia judicial. Vestido con mi mejor traje gris oscuro, caminé hacia el estrado de testigos con la dignidad que solo 5 décadas de construcción empresarial pueden otorgar. 62 personas llenaban la sala, familiares, periodistas, otros víctimas de la Elder Exploitation Network, y los curiosos que habían seguido este caso que había captivado la atención nacional. Roberto me miraba desde la mesa de los acusados con ojos que ya no mostraban arrogancia, sino terror puro ante las consecuencias de haber subestimado al arquitecto de su propia destrucción. Sus manos temblaban mientras su abogado defensor revisaba desesperadamente notas que sabía que no podrían salvarlo. El juez Morrison, un hombre de 60 años con reputación de severidad implacable en casos de fraude, me dirigió la palabra: «Señor Salinas, usted ha sido víctima de una conspiración criminal extensiva. El tribunal está listo para escuchar su testimonio». «Honorable juez», comencé con voz clara y poderosa, «lo que voy a relatar no es simplemente la historia de un padre traicionado. Es la documentación completa de cómo un sistema criminal organizado casi destruyó 50 años de trabajo honesto». Durante las siguientes 2 horas, presenté metódicamente cada pieza de evidencia que había recolectado, las grabaciones de audio donde Roberto planificaba mi internamiento, los videos donde celebraba mi supuesta demencia, los documentos financieros que probaban el robo sistemático de mis assets. La devastación en el rostro de Roberto se intensificaba con cada revelación. Cuando reproduje la grabación donde lo escuché decir: «El pobre viejo casi llora de gratitud. Es patético cómo se aferra a nosotros», varias personas en la audiencia audible gasped con indignación. «Señor Salinas», preguntó el fiscal federal, ¿en algún momento consideró confrontar directamente a su hijo sobre sus planes? «Jamás», respondí con convicción absoluta. Un hombre que construye un imperio desde cero aprende que las guerras se ganan con inteligencia estratégica, no con confrontaciones emocionales. Decidí convertirme en el cazador en lugar de permanecer como la presa. La galería murmuró con aprobación. Mi respuesta había resonado profundamente con quienes comprendían que la experiencia de vida crea ventajas tácticas devastadoras. Mónica, sentada junto a Roberto, rompió en llanto cuando presenté evidencia de sus publicaciones en redes sociales, posts manipulativos donde fingía compasión por mi deterioro mental mientras secretamente celebraba la proximidad de su enriquecimiento. ¿Qué mensaje quiere enviar este tribunal a otros potencial depredadores familiares?, preguntó el juez directamente. Me puse de pie lentamente, mirando directamente a Roberto mientras formulaba mi respuesta final: que subestimar a una persona mayor es el error más costoso que pueden cometer. Nosotros hemos construido fortunas, criado familias, sobrevivido crisis, y desarrollado instintos de supervivencia que jóvenes ambiciosos no pueden comprender. Cuando despiertan al depredador equivocado, descubren que décadas de experiencia crean un adversario implacable que jugará el juego hasta sus últimas consecuencias. El juez asintió gravemente: «Señor Roberto Salinas, señora Mónica Salinas, después de revisar evidencia irrefutable de fraude corporativo agravado, conspiración criminal, falsificación de documentos y abuso sistemático de persona vulnerable, este tribunal los condena a 22 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional». Roberto se desplomó completamente. Sus sollozos resonaron por toda la sala mientras procesaba que había perdido los mejores años de su vida por codicia mal calculada. Además, continuó el juez, quedan prohibidos permanentemente de beneficiarse de cualquier herencia, testamento o transferencia patrimonial relacionada con su víctima. Sus bienes personal serán liquidados para pagar restitución completa más multas punitivas de $4.2 millones. La destrucción era total e irreversible. Roberto había perdido su libertad, su dinero, su reputación y cualquier posibilidad futura de recuperación financiera. Cuando abandoné el tribunal, docenas de periodistas me rodearon buscando declaraciones sobre el caso que había establecido precedentes legales importantes. «Señor Salinas»,
¿Qué consejo daría a otras personas mayores que sospechan manipulación familiar? Que documenten todo, que confíen en sus instintos, y que recuerden que la experiencia de vida es un weapon devastador cuando se usa estratégicamente. Respondí con autoridad que había ganado a través del sufrimiento y la victoria. ¿Siente algún arrepentimiento por la destrucción de su hijo? La pregunta me detuvo por un momento. Miré hacia el edificio del tribunal, donde Roberto permanecería procesando su nueva realidad carcelaria. No siento arrepentimiento por ejecutar justicia, respondí finalmente. Siento dolor por el hijo que creí haber criado y que resultó ser una ilusión. Pero ese dolor no cambia el hecho de que las acciones tienen consecuencias, especialmente cuando esas acciones intentan destruir a quien te dio la vida. 6 meses después, la Fundación Justicia Familiar Eduardo Salinas había ayudado a 127 familias víctimas de abuso patrimonial similar. Mi experiencia se había convertido en protección para otros vulnerables. Roberto escribía cartas desde prisión pidiendo perdón y reconciliación. Las cartas permanecían sin abrir en mi escritorio. Algunas traiciones trascienden el perdón, especialmente cuando fueron ejecutadas con frialdad calculated contra quien había sacrificado everything por el traicionador. En mi oficina, rodeado de fotografías de mis proyectos construction y awards empresariales, reflexionaba sobre la lección que había enseñado no solo a Roberto, sino a cualquiera que considerara explotar la supuesta vulnerabilidad de personas mayores. La experiencia de vida no es debilidad, es power concentrated. Decades de construcción, negotiation y survival crean instintos letales que amateurs arrogantes subestiman fatalmente. Roberto había aprendido esta lección de la manera más devastadora posible, perdiendo everything por underestimar al hombre que le había enseñado everything. La historia terminaba donde había comenzado, con un padre que amaba incondicionalmente, pero que cuando fue traicionado, demostró que el amor paternal tiene límites, y que cruzar esos límites despierta a un adversario implacable que no perdona ni olvida. 50 años de experiencia habían creado la venganza perfecta. La lección estaba completa, la justicia, ejecutada. Y yo, Eduardo Salinas, había demostrado que subestimar a quien construyó un imperio es el error más expensive que se puede cometer en la vida.